estaban conversando sobre el debate que se viene para el 2015, el de la nueva Constitución. Dejaba planteado Fernando Batria, José Ignacio García. A ver, ¿qué tipo de mecanismo deberíamos utilizar para cambiar la Constitución? Sí, antes de eso me gustaría decir algo sobre lo que decía José Francisco antes. Que, claro, cuando yo decía esto de que la Constitución tiene un modelo y protege, es una Constitución neoliberal, yo escuchaba de vuelta personas como José Francisco o el profesor Fernando A. o muchos otros que decían, no, pero si esto es un invento ideológico, esto no es así, la Constitución es muy amplia. Y yo diría, bueno, todo lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué pasa. Ya vimos que, según la derecha, la Constitución es incompatible con que haya administrador provisional en el caso de las universidades. El Tribunal Constitucional, afortunadamente, fue un poco más sensato. Se está anunciando que la reforma constitucional, la reforma educacional, está plagada de inconstitucionalidades. Es cosa de escuchar, no lo estoy inventando yo, es cosa de escuchar lo que dijeron los diputados cuando votaron, de la derecha cuando votaron la reforma educacional. Todos hicieron prevenciones de constitucionalidad. Entiendo que el profesor García está trabajando en un grupo que está examinando y encontrando varias... ¿El grupo de los 25? No, en un grupo específico que está discutiendo sobre, buscando y han encontrado, según lo que él dice, inconstitucionalidad en la reforma educacional. Okay. Entonces, la cuestión de si estas reformas que se intentan hacer, son reformas que son permitidas o no por la Constitución, no es una cuestión que me corresponda a mí opinar y decidir, son ellos mismos los que lo van a decir. Y yo supongo, intuyo, porque yo conozco lo que ha pasado, que si el día de mañana se presentara, por ejemplo, una reforma legal que excluyera el reemplazo de trabajadores en la huelga, es decir, yo podría, leyendo lo que he leído, podría ser yo el argumento con el que ellos van a usar para decir que es contra el derecho de propiedad, etcétera. Perfecto. Hecho el punto, ¿qué mecanismo se debería utilizar según tú para cambiar la Constitución? Aquí hay una cuestión bien interesante que yo creo que es la relación entre el contenido y el mecanismo. Porque hoy día yo escuchaba a alguien en la radio decir, lo principal es el contenido y lo accesorio es el mecanismo. Cosa que parece bastante sensata. Lo que importa es qué queremos y otra cosa después veremos cómo lo hacemos. Y yo escuchaba también al presidente de la democracia cristiana diciendo, mira, ahí son estas tres cosas, ¿no? Que son la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, los quórums de aprobación de la ley y el sistema binominal. Yo le agregaría los quórums de reforma constitucional. Pero son esas cosas. Y entonces eso parece ser, bueno, no hay ninguna necesidad de hacer un gran proceso es cosa de cambiar esas cuatro cosas. Pero el punto es, si uno piensa qué es lo que significa que sean esas cosas, que sea la posibilidad del Tribunal Constitucional de impedir legislación. No la posibilidad de declarar que cierta legislación es problemática en casos particulares, sino la posibilidad de impedir ex ante legislación. Los quórums que regulan cuándo se crea ley nueva, ¿no? Y la forma de representación del Congreso. ¿Eso qué es lo que muestra? Que muestra que el problema está alojado en los procedimientos que la Constitución establece para tomar decisiones. Y entonces, si el problema está alojado en los procedimientos que la Constitución establece para tomar decisiones, bueno, una nueva decisión tomada a través de esos procedimientos va a ocurrir lo que ocurrió en el 2005, por lo tanto, va a reproducir el problema. Perfecto. Se entiende entonces a dónde va. Según tú, ¿cuál debería ser el mecanismo entonces para hacer el cambio? Hoy día la Constitución establece dos reglas. 2/3 los parlamentarios en ejercicio en algunos capítulos, 3/5 en otros. Yo creo que podemos discutir, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, ¿es posible en esta Constitución? Sí, es posible. Se requiere el concurso de 2/3 de estos parlamentarios en ejercicio. Eso implica, obviamente, una fuerza persuasiva, deliberativa, de parlamentarios que crean efectivamente en la Asamblea Constituyente. De acuerdo, pero en el fondo, ¿sería posible? Sí. ¿Hay aquí algún veto? No, se requiere en el fondo 2/3. Lo que yo sí creo que este es el tema de fondo, y yo creo que las formas en esto van a ser fundamentales, es que, claro, Fernando y más bien Fernando solo, digamos, pero también otros constitucionalistas han buscado formas de esquivar de manera sofisticada, inteligente, utilizando la distinta creatividad legal, digamos, ¿no? Para tratar de esquivar estas reglas de reforma constitucional de 2/3 o 3/5. Y yo creo que eso sí, buscar esos atajos institucionales, sí me parece que es una mala alternativa. Y yo creo que en eso sí la presidenta Bachelet ha estado en la línea de buscar la reforma, lo que vaya a hacer, utilizando los mecanismos actuales de reforma constitucional. Así además lo han dicho los constitucionalistas que trabajaron en su programa de gobierno. Y yo creo que esto es muy importante porque se nos dice, esta constitución actual es ilegítima, ¿no? Y ahí tenemos varias distinciones, porque yo diría, mire, en realidad la reforma del 89, del 2005, la práctica de los tribunales, las prácticas parlamentarias le han dado legitimidad de ejercicio, ¿no? Pero esa es una discusión benteca que tenemos siempre. Pero uno no le puede pedir lealtad a este debate constitucional y a la futura constitución si en el fondo hay
hay actores que están pensando en tratar de caerle por la espalda a las reglas de reforma que hoy día están en la Constitución. Porque el problema de suspender unilateralmente hoy día las reglas de reforma constitucional es por qué no en 5 o 10 años más un nuevo presidente, un populista, un militar, un tipo de extrema derecha o izquierda, quiera de nuevo, por una vía sofisticada, encontrar la manera de saltarse la Constitución que tenemos hoy día. Voy a resumir esa lealtad yo creo que está en juego. Se me da el tiempo, así que tengo que hacerlo sí, está bien, pero que solamente para que me... Que Fernando tiene dúplica en todo. Sí, pero está bien, pero voy a hacer un simple, que lo que pasa es que da la sensación de que la Constitución se diseñó precisamente para evitar luego con ese tipo de cerrojo que nadie lo pudiera cambiar. No, es que hay un error. Que es lo que se viene repitiendo hace mucho rato. No, hay un error porque cuando uno mira las constituciones en el mundo y uno mira esta regla 2/3, 3/5, en 180 constituciones es en la medianía de la tabla. No es cierto que esta Constitución sea rígida. De hecho, es curioso, desde la nueva mayoría critican, nos dicen, mira, esta Constitución ha sido reformada 34 veces post-dictadura y ha perdido coherencia, por eso necesitamos hacer una Constitución nueva. Entonces, ¿cuál es el argumento? O es muy rígida o ha perdido coherencia porque ha sido muy modificada. Pero ambos argumentos no son coherentes. Buen punto, Fernando. O sea, los argumentos son perfectamente coherentes porque una cuestión es que haya sido modificada muchas veces. Por ejemplo, que cambie de 4 a 5 años el número de años para ser fiscal regional. Eso cuenta como una modificación constitucional. Y otra cuestión es que el núcleo central de la Constitución, esta idea neutralizadora, sea modificada. Las reglas de la Constitución, reglas que se refieren a muchas cuestiones, como el Ministerio Público, en fin, muchas cuestiones, han sido cambiadas muchas veces. Pero yo no sé, para ponerlo en los términos del debate actual, ¿qué está fumando José Francisco cuando dice que hay gente que quiere caerle encima a la Constitución, encontrar atajos, etcétera? No, todo eso yo no lo entiendo. Lo que yo sí creo es que, independientemente de lo que uno quiera, entender el problema es entender que el problema no se puede solucionar mediante la dictación de una ley más de reforma. Ese, diría yo, es la razón por la cual aquí tenemos un problema. Ahora, la presidenta ha dicho, y eso está en el programa, y eso se ha dicho una y otra vez hasta el cansancio, que se va a buscar un mecanismo que sea institucional. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿cómo calzar estas dos cosas? Tenemos procedimientos que son tramposos, que fueron diseñados para que gane quien gane, siempre gane la derecha, dicho por Jaime Guzmán, por un lado, y tenemos una exigencia de que el proceso sea institucional, cosa que yo creo que tiene que ser. Y entonces, bueno, aquí yo creo que hay espacio, no para encontrar atajos, circunnavegaciones o caerle encima a la Constitución, que yo creo que es un lenguaje que yo, por lo menos, yo siento que a mí me pasa de lado. De lo que se trata es buscar una manera institucional de abrir la discusión constitucional. Yo he escuchado muchas posibilidades. Hay gente que dice, la manera es crear, mediante una reforma constitucional, para la cual bastarían 3/5 de los votos, un nuevo capítulo sobre reforma completa. Otros dicen, sería una buena idea agregar un artículo transitorio adicional que autorizara por una sola vez la convocatoria de un plebiscito constitucional. Otras dicen, bueno, es cosa de modificar el artículo 15 y decir que se pueden convocar a plebiscitos constitucionales en las circunstancias tal y cuales. Yo diría, una forma de ese tipo, no estoy diciendo esa en particular, ya he mencionado 3 para ilustrar que aquí hay muchas ideas que pueden salir. Una fórmula de ese tipo es la que provee, creo yo, el tipo de solución para este problema, que sea, por un lado, institucional, pero que no sea una repetición de lo que pasó el 2005. El 2005 se reformaron cosas importantes, yo no creo que haya sido puras trivialidades lo que pasó el 2005, no es trivialidad que el presidente de la República pueda remover a los comandantes en jefe, pero no se cambió el núcleo neutralizador. Y el problema del núcleo neutralizador es que ese núcleo está enquistado, está alojado en los procedimientos. En teoría, por supuesto que con 2/3 se puede hacer cualquier cosa. Se me da el tiempo. A la UDI le baja un ataque de socialismo, se puede hacer cualquier cosa. Solamente para que le hagas la réplica, se me da el tiempo y aprovecho de preguntarte, porque tú dices que esto sería una estocada final y letal para el Congreso también, el que se hiciera, por ejemplo, a través de un mecanismo equivalente a la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo al revés felicito a Fernando de que haya cambiado su posición original. Fernando, hasta hace 2 o 3 meses atrás, proponía que la presidenta utilizara un decreto que no era controlable por el Tribunal Constitucional para convocar un plebiscito, y obviamente eso generó bastante rechazo no solamente en constitucionalistas de liberales y conservadores, sino que también del mundo de la democracia cristiana y otros sectores, porque obviamente era esto de caerle a la Constitución por la espalda. Yo diría que, pero pensando en que no puede haber ningún sector que porque hoy día tenga una mayoría y una presidenta electa con mayoría pueda suspender unilateralmente las reformas a la Constitución. Piensen ustedes que con estas reglas de reforma constitucional y con esta Constitución, es verdad, hemos tenido muchos problemas, pero a su vez hemos generado una sociedad muy próspera. Hemos además
elegido presidentes de distintos signos políticos. Con esta regla mandamos a la cárcel a Manuel Contreras, ¿no? Y a otros violadores de derechos humanos. Entonces, en realidad, el respeto de las reglas que tenemos hoy día de reforma a la Constitución, a mí me parece muy valioso. No por el debate que Fernando está tratando de pensar, distintos mecanismos de cómo yo esquivo los 2/3, que es como el gran elefante que es la criteria, sino porque si va a haber lealtad a la Constitución, tenemos que tener lealtad con la ahora y en el futuro, porque yo no quiero que un presidente populista en 5 o 10 años más, por el presidente que se siente ahora, se sienta que tiene la capacidad de, a través de un decreto o a través de una ley de 3/5, echar abajo la Constitución que discutimos en el 2018. José Francisco García, Fernando Atria, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en un tema que va a estar muy presente el próximo año y que sin duda va a estar por lo mismo también presente aquí en El Informante. Gracias a los dos. Gracias al público que nos acompañó esta noche, gracias a ustedes por su sintonía. Hasta la próxima semana, me junto con ustedes mañana en Vía Pública por el canal 24 Horas. Que estén muy bien, buenas noches. Con el auspicio de Lubrider Reparación.